buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro primer webinario del año en Question Pro. Vamos a esperar nada más un par de minutos en los que se une el resto de los invitados y daremos por iniciado este tema. Muchas gracias a todos por unirse y si pudieran comentarnos más o menos de dónde nos están visualizando. Tenemos la sección del chat en esta plataforma y nos gustaría saber de dónde es que nos están visualizando el día de hoy. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya estamos listos para comenzar. Como saben, el tema de hoy se titula La Era de la I, retos y oportunidades para la industria de los insights en el 2021. Y este es un tema en el que vamos a revisar los 5 fenómenos que marcaron la vida humana durante el 2020 y cómo están impactando la industria de los insights desde esta perspectiva de retos y oportunidades, ¿no? Para el año que comienza, que es este año 2021. Nuestro speaker el día de hoy es Alejandro Garnica. Él es partner de Greenbook Latinoamérica y es un experto con más de 30 años de experiencia ya en la industria de los insights. También es un consultor de investigación e inteligencia aplicada a los negocios y es un profesional que ha colaborado con grandes gremios, tanto nacionales, de aquí de México, como internacionales en la industria, como lo son AMAI, America's Research Industry Alliance, la GRBN y, como mencioné antes, hoy por hoy, con Greenbook para Latinoamérica. Sin más de mi parte por el momento, les dejo con nuestro speaker. Alex, ¿estás por acá? Sí, buenos días. Buenos días desde Querétaro, México. Buenos días, Alex. Pues yo te cedo los controles ahorita. A partir de este momento, pues ahora sí que todo el control es tuyo. Muy bien. Voy a poner mi pantalla. Creo que ya la estamos viendo ahí. Ya se ve, sí. Perfecto. Bueno, pues la idea, como decía Jesús, agradezco mucho a Question Pro la invitación. Agradezco también al público que nos está viendo esta mañana, que veo que son no solamente de México, sino también de otros países, lo cual agradezco. Y la idea de poner esta presentación en conjunto fue por reflexionar un poco lo que nos ha dejado el 2020, que fue realmente un cambio radical de terreno, de cancha, como decimos en México, y cómo esto nos impacta para el 2021 en términos de la industria que estamos nosotros representando, que es esta industria de la inteligencia aplicada a entender las decisiones de consumo y cualquier tipo de decisiones que hace un consumidor de medios, de comunicación, etcétera, en la actualidad. Entonces, para poderlo manejar de alguna manera entendible, pues lo que estoy haciendo es dividirlo en 5 capítulos con una I en cada uno de ellos, ¿no? Pues vamos empezando. Bueno, primero que nada, pues habría que hablar de que, bueno, estos son mis datos de contacto, por si alguien quiere estar en contacto conmigo, es el correo personal que tengo, mi identificador en Twitter, y me encuentran en LinkedIn como Alex Garnica. Piensen ustedes, estamos hoy en el 26 de enero del 2021, ese es el día de hoy. Piensen ustedes dónde estaban exactamente hace un año. Seguramente no se van a acordar, porque en realidad el 26 de enero de 2020 pues no es un día importante en el recuerdo como lo son otros días del año. Sin embargo, ya para el 26 de enero ya existía una amenaza global de que estábamos confrontando algo que podía convertirse en algo serio para todo el mundo, ¿no? Y ese algo serio pues era lo que después lo llamamos la pandemia, ¿no? Que sucedió muy inesperadamente, de una manera prácticamente no planeada, muy rápidamente, de manera muy intensa y a una escala propiamente planetaria, ¿no? La otra cosa que también desde muy pronto, desde finales de febrero, nos dimos cuenta es que esto no solamente iba a ser una crisis de salud, sino iba a tener muchas otras repercusiones. Es decir, iban a ser, pues como le llamó en la consultoría Lexia de México, y de la cual estoy tomando esta referencia, iban a ser 6 crisis encadenadas, que son las que hemos estado viendo a lo largo de distintos meses en muchos países de América y de otros continentes, ¿no? Es una crisis sanitaria, pero también aparejada con una crisis económica que desemboca en una crisis social con tintes políticos
de carácter emocional, y también esta que es muy importante para nosotros, que es la infodemia, o cómo esto revertió en la manera en cómo nos estamos comunicando o mal comunicando socialmente. Hablaremos de eso en unos minutos más, ¿no? Y bueno, y si nos vamos ya específicamente a los capítulos, pues empecemos con la A. O sea, en la IA hablemos de inteligencia artificial. Este fue uno de los fenómenos que quizás son más claramente distinguibles de lo que nos pasó en el 2020. Los expertos en desastres dicen que los desastres generan una aceleración de tendencias, de las tendencias preexistentes. Y qué mejor ejemplo que lo que nos pasó en el 2020 con el uso de la tecnología digital. Fue el año de las pantallas, todo se volvió pantalla, es decir, el mundo en concreto se volvió pantalla, todo lo que antes hacíamos de manera presencial, pues lo metimos dentro de una pantalla ya fuera de la televisión, de la computadora, de la tableta, del celular. Le empezamos a hablar cada vez más a la pantalla, y además la pantalla nos empezó a responder. Es decir, nos volvimos prácticamente interactivos con las pantallas y con otras personas a través de las pantallas. Esto, hay muchísimos datos que soportan cómo es que hemos ido cambiando en este año en términos digitales, pero pues podríamos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, la exposición a la televisión tuvo el más alto encendido, es decir, la mayor cantidad de televidentes encendidas con la televisión, conectadas con la televisión en el siglo XXI. Y esto fue todavía más notorio en los meses de encierro que hubo en México, que fueron prácticamente desde finales de marzo, abril y mayo, en donde creció todavía más 11%, ¿no? Y además, bueno, algo que fue muy notorio es cómo Netflix fue beneficiado por este nuevo fenómeno. Es decir, hubo un aumento enorme de los suscriptores. La cifra más reciente es que Netflix ya alcanzó los 200 millones de suscriptores a nivel mundial, lo cual genera un récord en la historia, no solamente de la televisión pagada, sino de muchas formas de entretenimiento. Solamente esta cantidad de suscriptores solamente rebasada por algunos cuantos entidades, como podría ser YouTube y demás. Netflix se ha convertido en un verdadero fenómeno, y pues obviamente esto se debe mucho a que el fenómeno de que estuvimos en pantalla. Que por cierto, bueno, lo que sucede también es que el 2020 se ha vuelto el año de referencia para todos los datos históricos. Podríamos hablar que a la larga los registros de cifras, de datos, van a ser AC y DC, y no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de coronavirus y después de coronavirus, porque muchas cosas cambiaron el año pasado. Veamos, por ejemplo, otra cosa que tiene que ver con el crecimiento de la industria digital, que fue las ventas en líneas en México. Tenemos aquí en México algo que se llama el Buen Fin, que es un fin de año a finales de noviembre, que es un poco como el Black Friday en Estados Unidos, en el cual se hacen ofertas especiales por parte de las tiendas para que la gente compre. Normalmente es un fin de semana. En el caso del 2020 se extendió a 10 días para que tuviera más oportunidad la gente de comprar. Y vean cómo fue el impacto que tuvo en el caso de las ventas en línea. Si vemos en términos de dinero, creció 225% respecto al 2019. Y si lo vemos en términos de transacciones, creció a 351% con respecto al 2019. Este es uno de los mejores ejemplos de la aceleración que tuvo esta tendencia en México. Había estado muy apagado todavía el comercio digital, había mucha gente que todavía le tenía reticencia, pero pues claramente el encierro, la pandemia nos hizo que esto se despegara. Y parecería que todo indica que en el futuro esto no va a variar, al contrario, se va a incrementar. Cada vez más vamos a estar comprando más en línea. La gente ya perdió el miedo para estar haciendo transacciones a través de Internet o a través del celular. Y pues será un fenómeno que cambiará radicalmente la manera en cómo estemos comerciando.
¿Qué nos lleva a esto entonces, esta enorme intensidad digital que hemos tenido a lo largo de estos meses? Bueno, pues por un lado es, desde luego, haber una mayor y más intensa digitalización de todos los aspectos de la vida cotidiana, todos en general, desde divertirse, entretenerse, trabajar, etcétera, ¿no? Por otro lado, podríamos ya empezar a dejar de hablar de la muerte de la televisión, algo que se ha hecho desde, pues, la televisión tiene como unos 70 años de historia, ¿no? Y la mitad de su vida se le ha criticado porque es la caja idiota, y la otra mitad de su vida se le ha criticado diciendo que ya se va a morir. Bueno, no ha pasado ni una cosa ni la otra. Yo creo que ya debemos de ver que la televisión es difícil que vaya a perder el puesto central que tiene en muchísimos hogares de todos los países del mundo. Desde luego no es la televisión que estamos viendo, que vimos, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, cuando todos nos conectamos para ver la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Es una televisión muy distinta, pero de todas maneras sigue siendo el centro de atención doméstico. No casualmente en estas baratas que se hacen de tecnología, al menos en México, el aparato que más se compra es justamente la televisión y ahora en la modalidad televisión inteligente. Y bueno, y por eso también está esta imagen. Sí podemos pensar que va a empezar a haber un despegue importante de la realidad virtual en donde se combine la televisión con la digitalización y podamos estar haciendo actividades mucho más allá de las dos dimensiones que normalmente tiene la televisión y vayamos más a las tres dimensiones. Esa es la A. ¿Qué pasa con la E? Bueno, la E, lo que tenemos es en esta IE, es que hubo una intensa emocionalidad el año pasado. Fue un periodo pleno de emociones que además siguen teniendo impacto de manera muy fuerte. Vean estas imágenes, son algunas de las tantas y tantas imágenes que vimos de sentimientos, emociones, compartimiento de cosas que hubo el año pasado. Desde el agradecerle al personal médico y al personal de servicio que estaba soportando toda la economía de los distintos países, esta lata que creó Coca-Cola para agradecer al personal médico, a las enfermeras, a la gente de servicios, el ejército, etcétera, la generó en México. Esta idea que hubo de si no puedes abrazar a alguien, pues abraza un árbol para que así sigas emocionado. O bueno, pues la imagen también que le dio la vuelta al mundo de cómo los italianos encontraron la manera de poder brindar, aunque fuera desde el confinamiento de sus casas, ¿no? Vía los balcones. Estas son muestras de esta explosión que hubo de emocionalidad, de sentimientos, que nos llevó a todos a tener momentos muy intensos de buenos y de malos ánimos. Un par de ejemplos nada más. Estos son encuestas hechas por empresas tanto un periódico y una empresa de encuestas en la Ciudad de México. Y bueno, y por un lado muestran cómo la gente en el lado izquierdo de la pantalla empezó a percibir que el principal problema que había en la Ciudad de México era la seguridad. Eso era el punto más fuerte en marzo, antes de que empezara la pandemia, y cómo fue perdiéndose la percepción de la seguridad y más bien ganando la percepción del miedo hacia la salud, a la falta de salud, al COVID, ¿no? No quiere decir que la Ciudad de México no siga siendo una zona insegura, desde luego que lo es. Sin embargo, en el ánimo de la gente, el riesgo de la salud empezó a crecer en importancia y ahora es el problema principal. Ahora el miedo se le tiene al contagio y a la enfermedad es mucho mayor que el que se tenía hace un año. Pero por otro lado, sin embargo, vean del lado derecho, más de la mitad de la gente dijo, pues a pesar de este miedo, yo voy a cenar en Navidad con mi familia. En el caso de México, bueno, pues las familias no necesariamente son pequeñas, son bastante grandes. Por más que el gobierno las autoridades trataron de convencer a la gente de que no hiciera este tipo de celebraciones, pues bueno, se hicieron y en buena medida eso explica a lo mejor un repunte de los contagios que tenemos actualmente.
¿Qué nos lleva entonces a esta emocionalidad que tuvimos tan fuerte y que va a permear no solamente en el 2021, sino mucho más allá? Bueno, pues a través de un ejercicio en el cual yo pude colaborar con algunas expertas en tendencias, se llegó a entender que el ego balance va a ser uno de los fenómenos dominantes en los próximos meses, ¿no? ¿A qué nos referimos con ego balance? Al poder estar entendiéndote mejor, comprendiéndote mejor, entender tus emociones, entender tus relaciones y de esa manera permear todos los aspectos de tu vida, las cosas que compres, las cosas que consumas, las cosas que prefieras. Y no es nada más comprar artículos caros. Ahora mucho del ego no solamente es lucir cosas, sino todo, sino más bien estar en el balance con tu naturaleza y con tus emociones, ¿no? Pero también está el ecobalance, el poder entender mejor a la naturaleza. Mucho se ha dicho de que la pandemia nos demostró el descuido que hemos tenido hacia la naturaleza y cómo tenemos que resarcirlo, comprando mejores artículos, comprando artículos que estén respetando la naturaleza, apoyando a empresas que tengan una responsabilidad social y ecológica, etcétera, ¿no? Y bueno, y cómo estas, que también está muy en boga, es cómo podemos ver que los sentimientos y las decisiones de la gente están totalmente contrapuestos, ¿no? Sí vemos las cosas de una manera muy buena, muy positiva, pero también muy negativa. Estamos muy deseosos de ver a la gente, de verla, por ejemplo, a través de Zoom, pero por otro lado no nos deja de dar miedo, temor, pena, tristeza, el saber que tanta gente está sufriendo, ¿no? Entonces, estos ánimos contrapuestos son los que van a generar mucho de lo que seguramente va a permear las decisiones de consumo, no solamente en este año, sino yo diría en los próximos 3 o 4 años, ¿no? Hasta este punto, ¿tiene alguien algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer, que en la cual nos tenemos que detener? Tenemos todavía un buen camino que seguir, pero quisimos hacer aquí este alto. Jesús. De momento no tenemos preguntas todavía, Alex, pero cualquier cosa te estaría haciendo saber. Bueno, entonces sigamos. Vamos a la I. Ya vimos la A, que fue la digitalización, ya vimos la inteligencia artificial, ya vimos la E, que fue la emocionalidad. Vamos a la I, y esta no es necesariamente muy positiva, es esta intolerancia que también permeó mucho y bueno, la estoy rimando yo con ineptitud. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues hemos tenido 2 décadas que han sido verdaderamente turbulentas, ¿no? Toda la estabilidad de la continuidad que normalmente tenemos, que necesitamos para funcionar como género humano, pues se ha visto a prueba durante los últimos 20 años, ¿no? Lo mismo lo mencionaba hace rato, la de las Torres Gemelas, lo mismo las crisis financieras que hemos tenido, pero sobre todo este fenómeno que es la polarización social, la grieta, como le llaman en Argentina, que es el que realmente el mundo se ha dividido en 2 bandos, ¿no? 2 bandos contrapuestos de equipos distintos que estamos peleados, estamos reñidos, ¿no? Y lo cual también, si lo combinamos con la incertidumbre que existe para muchas cosas, pues crea un caldo de cultivo que entorpece muchas decisiones, entorpece mucho de lo que podríamos poder decir que nos hace funcionar como personas, como grupos y como sociedades. Y pues bueno, si a esto le agregamos un ecosistema muy sucio en términos de información, pues es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente estamos viendo que hay una convivencia enorme de información que sí es verdadera, con desinformación y con lo que ahora se ha llamado posverdad, que recuerden que posverdad fue palabra del año en el 2018, si mal no recuerdo, ¿no? Que es este asunto de manejar la realidad alternativa, sobre todo desde los ámbitos del poder, y simple y sencillamente engañarnos, ¿no? Porque el problema enorme, como está en la parte derecha de la pantalla, es que la posverdad genera una confusión mezclando evidencias con imaginación y con engaños. Y esto nos lleva a 3 paradojas que son muy fuertes, ¿no?
Por un lado, cada vez más la gente aumenta el consumo de información lineal, ¿no? Nada más tener noticias, saber cosas sin buscar profundidad, lo cual es muy malo. Segundo efecto paradójico es, cada vez es mayor el reino del rumor, pero cada vez aceptamos menos los desmentidos. Es decir, si alguien nos dice un rumor, lo vamos a aceptar fácilmente, pero si alguien nos dice que ese rumor no existe, vamos a poner en tela de juicio ese desmentido. Y una tercera paradoja es que todo lo negativo adquiere viso de credibilidad inmediata, pero cuando nos dicen algo positivo, inmediatamente lo ponemos en tela de juicio. Por eso es que ahora hay un acento tan fuerte en generar instancias en que se compartan buenas noticias. Y piensen ustedes en su vida cotidiana, si llegan y les dan el informe de algo negativo, pues va a ser, qué barbaridad, pero no lo vamos a poner en tela de juicio. Y sin embargo, si nos dicen algo positivo, inmediatamente es, ¿quién te dijo eso? No creo que sea cierto, quizá es un engaño, no lo dudo, o bueno, como se dice mucho en México, porque desafortunadamente es una de las frases favoritas del habla común, es yo tengo otros datos. ¿Qué va a pasar para el año 21? Bueno, pues creo que lo que va a suceder es que vamos a estar en un ámbito de no lavarnos las manos, como dice la gráfica, pero sí de tener cierta higiene, ¿no? Higiene en términos de la conversación, es decir, cada vez más y sobre todo cuando utilizamos tecnología, la conversación tiene que tener limpieza, tiene que tener reglas, tiene que tener higiene, justamente. Higiene en términos de las relaciones, porque la única manera de que la grieta se pueda no seguir ampliando, sino se vaya estrechando hasta desaparecer, es que seamos más tolerantes, que parecería que esa es una de las reglas que estamos manejando a nivel social. No deja de ser muy sintomático que en la reciente toma de posesión del presidente Biden en Estados Unidos haya dicho varias veces en su discurso la palabra decencia, que hablando de un político, bueno, pues normalmente no es parte de su lenguaje. ¿Por qué? Porque parecería que las cosas se han vuelto muy indecentes, ¿no? Y además, higiene comunicacional. Creo que sí, estos 20 años han sido muy fuertes en términos de posverdad y en términos de la suciedad que ha habido, que ha invadido el panorama tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales. Cada vez nos quejamos más, cada vez se dice que es necesario hacer una operación limpieza y no puede ser una operación desde el poder, decir vamos a prohibirlo como pasa en algunos países asiáticos, ¿no? No se trata de prohibir Facebook, no se trata de prohibir Twitter, simplemente es que haya mucho más higiene. Y parte de lo que va a suceder es que las marcas que tengan estas higienes son las que van a poder conectar mejor con el consumidor. Por eso ahora lo importante es también no solamente la responsabilidad social, sino la responsabilidad ciudadana de las marcas. El qué tan compenetrados estoy yo con crear un ambiente social mucho más sano, mucho más higiénico, mucho más limpio. Vayamos a la O. Y esto tiene que ver sobre todo con el trabajo, la incertidumbre ocupacional que tuvimos a lo largo de varios meses, ¿no? Se muestra en fenómenos como el que todo el mundo aprendimos o tuvimos que aprender a trabajar en casa. Vean la imagen esta de en medio, que es un bolero, como le llamamos en México, un limpiabotas, como se llama en otros países, que pues bueno, es una imagen real, hizo ahí una implementación para poder seguir haciendo su trabajo, pero de una manera segura, con distancia social, con sanidad, ¿no? O, bueno, el caso de los mariachis, que son músicos muy populares en México, que pues tuvieron que actuar con cubrebocas, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente pues nos cambió la lógica completa de cómo trabajamos, ¿no? Es muy curioso que en México, apenas hace unos meses, en el 2019, en una encuesta que se hizo con empleadores,
la gran mayoría o la mayoría de ellos decían, no, México todavía no está preparado para adoptar trabajo a distancia. Se pensaba equivocadamente de que los mexicanos necesitamos estar en un ambiente de oficina para poder desempeñarnos mejor. La pandemia nos ha mostrado que no necesariamente es así, ¿no? En otra encuesta también similar, esta sí hecha con empleados, pues vean ustedes, 21% prefirieron trabajar en casa, 69% decían, 10% nada más decían prefiero trabajar en oficina y 69% les gustaría adoptar un modelo híbrido, que parecería que hacia allá vamos, es decir, no necesariamente estar todos los días de trabajo desde el hogar, pero sí combinar un poco reuniones con colegas y reuniones de trabajo en un ambiente que no sea necesariamente a través de lo digital, que es por lo que parece que se está orientando la mayoría de los modos ocupacionales. Bueno, desde luego, en el momento en que ya podamos regresar a un ambiente en el cual podamos tener contacto físico unos con los otros, ¿no? Y en el caso específico de México, pues bueno, una desgracia es que ya viendo todos los trabajos que se perdieron, parecería que el saldo es de 2,5 millones de trabajos que desaparecieron y que simplemente ya no van a poder recuperarse. Es decir, más de 2 millones de personas que pues entraron al desempleo de una manera forzada, que es un saldo terrible y que además nos está impactando no solamente a ellos, sino la economía nacional en general. Sin embargo, pues viene también un fenómeno interesante que es esto que le llaman los norteamericanos el spin o darle un giro a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Este es un ejemplo muy bonito, es una historia real que me compartió una amiga muy querida de la Ciudad de México, en el cual pues una persona lo que hizo, se le ocurrió fue crear un negocio de comida a domicilio entre sus vecinos. Le puso la chapatita y vean ustedes la imagen del perrito, porque es la perrita que ella tiene, la dueña de esto, que creo que se llama Maca o algo así. Bueno, y entonces ella creó este diseño en donde son tortas, son tipo sándwiches, así le llamamos en México a los sándwiches, unos sándwiches especiales, tortas. Y se dan cuenta cada una de las ofertas que tiene su menú, tiene una raza de perros, Poodle, Schnauzer, Pug, Cocker, etc. ¿no? Quiere decir entonces que esta persona, sin tener realmente ningún conocimiento ni de mercadotecnia ni de publicidad previa, y desde la cocina de su casa, desde la cocina de su departamento, empezó a ofrecer estas tortas, estos lonches, a sus vecinos para que pudieran hacer sus pedidos vía celular, vía WhatsApp, y se ha vuelto pues una sensación en el barrio en donde está trabajando, ¿no? Este ejemplo habla muy bien de cómo está operando ahora la economía doméstica en muchos casos, que es tratar de atender un ámbito muy pequeño de trabajo, muy pequeño de acción, un rango de acción pequeño. Sí, estamos hablando de que estas tortas, estos lonches son repartidos por los hijos de la señora entre los vecinos que no tienen ni siquiera que tomar un auto, o sea, van caminando a repartirlo, por lo cual llega caliente el alimento, ¿no? Esto podría haber sido impensable hace unos 2 o 3 años y sin embargo estamos regresando a estos elementos muy caseros, muy domésticos, muy de barrio, ¿no? Muy de colonia. Yo creo que esos no se van a abandonar, yo creo que esos van a incrementarse todavía más y van a convivir pues con las grandes cadenas, tanto de autoservicios, de comida a domicilio o de cualquier otro tipo de oferta de alimentos o de otros artículos. Bueno, no podemos dejar de mencionar en esta presentación a Zoom, ¿no? Además, estamos utilizando Zoom, que es el invento de este señor, Eric Yuan, que se volvió pues el fenómeno quizá del año. O sea, hay algunos que opinan que la palabra del año no debería de ser pandemia, sino debería ser Zoom, porque pues todo el mundo le metimos a eso, ¿no? Nada más algunos datos específicos de Zoom. En los primeros 10 días de la pandemia, es decir,
desde que el 11 de marzo declaró la OMS la pandemia, el número de suscriptores de Zoom subió más 135% y va creciendo. O sea, este hombre ya es parte de los grandes millonarios tecnológicos que han ganado una gran cantidad de dinero en estos meses, ¿no? Pero lo que fue muy interesante es cómo Zoom creó un modelo de relación distinta con sus consumidores a través de hacer promociones especiales. Por ejemplo, el hecho de dar el servicio gratuito a asilos, a hospitales, a escuelas, a fundaciones que se le acercaban y decían, yo no tengo dinero para poder comprar un servicio, una suscripción pagada. Y ellos dijeron, vamos a hacerlo con tal de que la gente pueda comunicarse, ¿no? De alguna manera fue un todoterreno. ¿A qué me refiero con el todoterreno? Bueno, en Zoom hubo matrimonios, bautizos, desgraciadamente ceremonias funerarias, fiestas, clases, yoga, terapias. Es decir, hemos utilizado Zoom para prácticamente todas las actividades que pudiéramos imaginarnos, ¿no? Y bueno, y de manera interesante, los competidores tardíamente dijeron, oye, nosotros también tenemos el servicio. O sea, Microsoft dijo, yo también tengo un servicio. Apple dijo, yo también tengo un servicio. Y creo que la historia de Zoom muestra muy bien cómo todavía en el siglo XXI pueden crearse sorpresas, generar sorpresas de estas marcas pequeñas que a través de ser creativos y a través de ser sorprendentes, ganan muchísimo terreno, ¿no? Y bueno, y Zoom no deja de sorprender, o sea, cada vez más está creando nuevas opciones para que la gente se comunique mejor. ¿Qué va a pasar en lo que sigue? Bueno, pues sí, realmente lo que creo que va a suceder en el mundo laboral, y Kotler ya lo dijo, es, pues en buena medida la pandemia nos ha acelerado a tratar de moldear un nuevo tipo de capitalismo. Veremos un capitalismo mucho más social, menos del capitalismo tradicional. Hay una batalla ahorita que se dice que las empresas tecnológicas han generado una gran cantidad de dinero y cómo puede ese revertirse en que la gente esté mejor. Y esta va a ser una de las grandes discusiones de los siguientes meses, ¿no? Podríamos entonces hablar que quizá vamos a pasar de un consumo tradicional a un consumo social. Yo creo que sí, yo creo que la gente sí realmente está muy molesta, muy enojada, por otro lado está muy deseosa de ayudarse. Sí, de nuevo, hablando de estos sentimientos encontrados que tenemos y que hemos encontrado a lo largo de los meses. Y finalmente la última letra que estamos ubicando es la de la ubicuidad, que esto pues también fue muy interesante porque pudimos estar en muchos lados sin movernos desde nuestro ámbito doméstico, ¿no? Hubo una gran cantidad de bromas, tomo aquí 3 de las que se generaron en redes sociales, ¿no? El tiempo de estar guardados, ¿no? Porque pues era una necesidad que teníamos de estar en casa, forzadamente, o bueno, del lado derecho vemos la famosa portada del disco de los Beatles, Abbey Road, pero sin ellos, ¿no? Porque tenían que estar en su casa. O vean en medio, pues este es el pasaporte que tuvimos en el 2020, ¿no? Es decir, teníamos, así como teníamos antes ellos, llegamos a Salvador, a Costa Rica, o Uruguay o demás, ahora pues entramos al Facebook, entramos a la cocina, entramos en la zona de Zoom, entramos al baño y demás. Tuvimos que estar forzados a cerrar nuestro ámbito a 4 paredes, ¿no? Y bueno, pues lo que sí queda muy claro es que esto nos ha dejado una marca emocional muy fuerte. Pongo aquí como ejemplo datos de un estudio que está haciendo McKinsey en distintos países del mundo, y este es uno de los indicadores. Aquí tenemos el porcentaje de adultos que todavía en noviembre de 2020 estamos teniendo temor de cosas cotidianas, como asistir a un evento masivo, como usar el transporte público, volar en avión, etcétera, ¿no? Se habla mucho de que es terrible que estamos viviendo el invierno emocional, lo cual implica que, por ejemplo, niños pequeños, niños de menos de 10 años, tengan pánico de salir a la calle, entonces ya no quieran
hacerlo por ningún motivo. Lo cual, bueno, pues como sociedad va a generar un gran esfuerzo para que podamos revertir eso, porque claramente pues no nos conviene a nadie que eso esté sucediendo. Y bueno, pues este asunto de si vamos a llegar o no a la nueva normalidad, y aquí pongo una imagen que saqué, también es una imagen real. Este es el adorno de una trajinera de Xochimilco. Xochimilco es un lugar en Ciudad de México en donde se abordan estas pequeñas barcazas y vienen adornadas. Y bueno, estaba adornada con la nueva normalidad. Y como ven ustedes, pues todavía no la pueden poner en la barcaza, pues porque no hemos llegado a ella, ¿no? Yo creo que va a haber cambios potentísimos en las relaciones personales, como estuvimos diciéndolo. Habrá cada vez más modelos híbridos, esto de que podamos conjuntar tecnología y digitalización para la relación con el consumidor y el user experience, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en ámbitos de ciertos productos o de cierta tecnología. Y pues no podremos seguir pensando en los perfiles de público, de consumidores, de consumo de medios y de información que teníamos antes, ¿no? De hecho, yo soy uno de los que piensa que hablar de nueva normalidad es una trampa. En realidad, no va a ser normal la situación, por lo menos en el resto de la década. Va a ser bastante anormal y vamos a llegar a un nuevo arreglo, a una nueva manera de relacionarnos, de consumir, de estar juntos, pero nada va a tener que ver con lo que teníamos antes, es decir, aquellas personas que piensan que pues una vez que nos vacunemos todos vamos a regresar a como estábamos en noviembre de 2019 o en enero de 2020, pues creo que están equivocados. Yo creo que va a ser un cambio mucho más radical, ¿no? Y pues cierro estas reflexiones con una frase que me parece muy poderosa, muy potente, de un filósofo español que se llama Daniel Innerarity. Él ha sido uno de los grandes observadores críticos e inteligentes de lo que hemos vivido en estos meses. Y él lo que piensa es que vamos a un mundo en el que hay muchas cosas que desconocemos, en el que las decisiones son arriesgadas y la información incompleta, pero aún así tenemos que transitar. Es decir, vamos a vivir varios años en los cuales sigamos con la incertidumbre y ahora combinada con pues el riesgo de salud y la necesidad de cambiar nuestras formas de relación y las formas de consumir. No podemos operar de otra manera, no podemos detener el mundo, no podemos decir vamos a hacer una pausa y seguimos después. Esta es la nueva realidad a la que tenemos que enfrentarnos y como yo decía, no es una nueva normalidad, es una nueva realidad bastante anormal. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Tenemos todavía algunos minutos para poder responder algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes tuvieran. Y quien no quisiera ahorita hacerlas, bueno, pues voy a poner ahorita nuevamente mis datos de contacto por si quieren que sigamos el diálogo de otra manera. Tenemos una pregunta ahorita por vía chat, Alex, Sí. que es de Ángela Fernández. Ella preguntó hace un momentito, cuando tocaste el tema de la intensa emocionalidad, que si lo que mencionas de este apartado es algo que podría trasladarse a una añoranza de las marcas viejas también, las marcas de toda la vida. Sí, yo creo que es muy cierto de que la nostalgia también es un sentimiento que está pesando muchísimo, ¿no? Y creo que lo pueden capitalizar muy bien algunas de las marcas, ¿no? O algunos elementos de entretenimiento. No es casual que, por ejemplo, algunas de las series famosas del año o de algunas de las películas que se están pensando generar, tienen que están basadas en la nostalgia, ¿no? Porque, bueno, pues aunque hay mucha población joven, pues también la gente mayor de 40 o de 50 años son tomadores fuertes de decisión, decididores fuertes, y son los que están generando este tipo de ofertas. Sí, estoy de acuerdo con ello. Muchas gracias, Alex. También nos comparte una pregunta ahora Cindy Guzmán. La pregunta que ella nos hace es, ¿cuáles crees que podrían ser los productos o servicios que se pueden volver tendencia en la pospandemia, si lo podemos llamar así?
Pues todo lo que tenga que ver con facilitarnos esto que decíamos de, por un lado, vivir en el ambiente doméstico y de una manera higiénica, ¿no? Así como vimos el ejemplo de Zoom, yo creo que cualquier cosa que nos sirva para aligerar el problema de no podernos mover, pero seguir activos, va a ser muy útil, ¿no? Y no solamente productos, sino también servicios. La gente que está mudando a poder dar, por ejemplo, consultas médicas vía WhatsApp o vía Zoom. Por ejemplo, aquellos que están ofreciendo, como decía el caso del que mencioné, de los alimentos a domicilio, ¿no? De una manera sencilla, de una manera fácil, ¿no? Por ejemplo, el poder ayudar a personas que tengan alguna incapacidad, ¿no? Los ancianos que viven solos, cómo podemos ayudarlos para que limpien sus hogares, para que tengan una reparación doméstica de confianza, etcétera, ¿no? Yo creo que por el lado de servicios va a ser muy poderoso lo que podemos hacer en términos de higiene y de mejor convivencia. Muchas gracias. Dagoberto Itriago nos pregunta, ¿cómo afectaría esta nueva realidad en la forma de hacer investigación de mercados? Uy, gran pregunta. Bueno, como muchas otras de las industrias, la industria de la investigación de mercados, pues se aceleró de una manera enorme el año pasado y sí podríamos decir que muchas de las cosas que habíamos pensado que iban a tardar años en los cambios, pues ya son cuestión de días, ¿no? Una cosa que es bien importante es, yo lo resumiría en tres cosas. Hay que dejar de preguntar y escuchar más, ¿no? Esto de pensar que la gente nos tiene que decir todo a través de protocolos de investigación que sean muy largos, es imposible de manejarse, ¿no? Entonces conviene más escucharlos, conviene más observarlos, conviene más verlos, ¿no? Ver lo que están haciendo. No necesitamos preguntarle a la gente qué le gusta ver en televisión. Es muy claro a través de los datos que estamos obteniendo de los sistemas de ratings o de las estadísticas que publica Netflix, qué es lo que la gente quiere ver y qué es lo que la gente no quiere ver, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues algo que también es muy importante es que hay que ser muy empáticos. Yo creo que los investigadores de mercados entendieron muy bien de que había momentos en los cuales simple y sencillamente no podía pensarse en hablar con los consumidores y preguntarle cosas por estos estados de ánimo de los que estuvimos hablando tan contrapuestos, ¿no? Menciono aquí para redondear esta respuesta que hay una muy buena postura, un muy buen punto de vista de Claudio Flores, que fue presidente de la MAI, México, la organización que agrupa a los investigadores de mercado en el país. Y Claudio lo que dice es que la investigación de mercados es de alguna manera el faro de la pospandemia, es donde el que indica la luz hacia donde tenemos que llevar los negocios. Entonces yo creo que hay una enorme responsabilidad por parte de los investigadores y pues para decirlo en breve, me parece que la gran responsabilidad es no asumir que todo lo que se hacía antes se puede seguir haciendo en este momento. Hay que cambiar, hay que transformarse y hay que pensar mucho en las nuevas circunstancias de la gente. Perfecto, muchas gracias, Alex. Tenemos una pregunta más de Luis Enrique Ibarra Morales. Él empieza diciendo que es una excelente conferencia la que has dado hoy y pregunta qué hay de los daños colaterales a la sociedad y al medio ambiente por los efectos de la pandemia y pospandemia. Ese es otro de los temas que es muy grave, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la cantidad de basura tóxica que se está generando de los hospitales y demás, de la atención hacia los enfermos, que ese es un problema que estamos teniendo gravísimo. ¿Dónde vamos a poner todo eso, no? Sí, vamos, yo creo que va a ser una de las grandes preocupaciones una vez que pase la emergencia sanitaria, es qué vamos a hacer con todo esto y cómo planeamos un mejor futuro en términos ecológicos, ¿no? A lo que se habla mucho es, bueno, si aprendimos a que no necesariamente tenemos que utilizar el automóvil todos los días,
porque lo estamos aprendiendo de una manera difícil a través de no salir, pues ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no regresar a la movilidad física? ¿Por qué no regresar a los traslados cortos, a la bicicleta? Antes se decía aquí en México, este es un país bicicletero, hablando como despectivamente, ¿no? De que porque no tenía coches. Yo creo que lo que tenemos que ir es justamente ir más hacia modelos bicicleteros, ¿no? Y menos a modelos que pues, nos están atrofiando no solamente el medio ambiente, sino también toda la vida en general, ¿no? De momento no tenemos más preguntas, entonces si quieres concluir el tema, yo creo que ya podemos concluir. Pues bueno, nada más agradecer nuevamente el que hayan estado aquí. Nuevamente vuelvo a poner mis datos de contacto. Este es el correo que más utilizo de manera personal, con todo gusto para atender sus preguntas y demás. Está mi Twitter, que es @milocume, o me pueden encontrar como Alejandro Garnica en LinkedIn, ¿no? Y también yo soy editor de un blog, que es el Green Book Latam Blog, en el cual pues están más que invitados para que estemos dialogando y en contacto y pues aprendiendo juntos de esta nueva realidad que estamos construyendo colectivamente. Alex, muchas gracias. Fíjate que justo ahorita nos llegaron dos preguntas adicionales. Si tú tienes tiempo, podemos poner perfecto, sí, encantado de la vida, sí, por supuesto. Perfectísimo. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta de Anita Chávez. Ella menciona que es una excelente presentación la de hoy. Y desde tu experiencia, ¿cuál sería el rol de las marcas en el 2021, sabiendo que hubieron algunas marcas que mostraron empatía con el consumidor en el 2020? A ver, no oí bien el rol de las marcas en el 2021. ¿Qué más? ¿Cuál sería el rol de las marcas en el 2021, sabiendo que hubieron algunas marcas que mostraron empatía con el consumidor en el 2020? Bueno, pues yo creo que justamente, o sea, como decíamos, el ejemplo de Zoom es muy bueno porque no es necesariamente sacrificar utilidades, sino más bien ponerse del lado del consumidor. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, Zoom haya dicho, quiero dar el servicio gratuito a ciertas personas, o lo que nos pasó de repente, ¿no? De que todas las cuentas básicas de Zoom tienen un tope de 40 minutos de diálogo, ¿no? A los 40 minutos se corta la señal. Y sin embargo, en algunas fechas, por ejemplo, ahora en fiestas navideñas, pues Zoom dijo, todo el mundo puede hablar el tiempo que quiera, o sea, ilimitadamente. Porque es ponerse del lado del consumidor, ¿no? No es nada más buscar el rendimiento monetario por el rendimiento monetario, ¿no? Y lo mismo, bueno, pues desde luego todas las marcas que estuvieron generando cosas distintas. Es decir, es muy interesante que fábricas completas cambiaron su lógica para poder generar, por ejemplo, cubrebocas o material quirúrgico y demás, aunque ellos se dedicaban a otros ramos. Y eso, pues, habla muy bien de la flexibilidad que pueden tener algunos negocios para adaptarse a una nueva realidad que es de suyo muy, muy alarmante y que a todo el mundo nos está afectando, ¿no? Cabañas nos pregunta, Alejandro, ¿qué? Sin duda una... Perdón, ¿me escuchas? Sí está teniendo un problema tu micrófono. Disculpa. Sí. A ver, perfectísimo. Nos pregunta Fátima Cabañas, ¿qué cambios sufrirá la educación? Sin duda, una de las riquezas que un estudiante recibe de la educación presencial es la convivencia y el aprendizaje no académico que con la nueva normalidad se va a perder. Sí, gracias Fátima por estar en esta sesión. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas que más preocupa, quizá no es de los problemas inmediatos a resolver, pero sí es de los que tienen más profundas implicaciones. Porque pues desde luego hemos aprendido, de los aprendizajes que ha habido el año pasado, es que la educación tiene que seguir siendo presencial fundamentalmente. Es decir, no es fácil, ni siquiera con adultos, ni siquiera con universitarios,
poderles hacer que aprendan a través de estar prendiendo una computadora o estar viendo artículos en YouTube, ¿no? Este es un problema enorme. Yo creo que es algo que se tiene que resolver de manera colectiva. Por algo, una de las prioridades de todos los países es en qué momento podemos volver a abrir las escuelas. Y pues bueno, además de poder volver a abrirlas, va a tener que adaptarse el modelo para resarcir el daño psicológico o la afectación psicológica que tuvieron los niños. Es decir, no podemos regresar. Creo que uno de los graves problemas que hubo en los modelos, por ejemplo, el modelo mexicano que adoptó de usar la televisión para dar clases, es que parecería que están diciendo, bueno, vamos a transportar lo que veíamos en el salón de clases en el 19 a la tele en el 20. No, había que ser empático con la situación emocional que estaban viviendo los niños. Es decir, no puede uno entender las matemáticas o la biología o la física de la misma manera cuando estás con un miedo de que tu papá puede llegar a contagiarse y que va a regresar y dónde anda y demás. Sí nos faltó un poco como sociedades el poder entender eso. Y creo que entonces, en lo que viene, es en el momento en que se vuelvan a abrir las escuelas, pues parte va a tener que ser, sí, repetir los cursos académicos de siempre, pero también buscar mucho esta, ¿cómo decirlo?, educación de salud mental para poder resarcir todas las marcas que ha dejado esto, ¿no? Muchas gracias, Alex. Tenemos una pregunta más de Alejandro García Padilla. Él nos pregunta que cómo enfrentar la automatización y la reducción de plantilla de personal en las empresas por la sustitución por robots, sobre todo por parte del sector público, es decir, gobierno. También, de nuevo, ese es uno de los fenómenos que claramente se aceleró enormemente en el 2020, es decir, el asunto de pensar que hay trabajos que son, como son automatizables, ya no son necesarios llevarlos a cabo. Pues la única manera digamos que los líderes mundiales están viendo que se debe de hacer es, tenemos que reentrenar a la gente porque no podemos detener el proceso de automatización y mucho más en circunstancias en las cuales la gente es riesgoso que salga de su casa, pero también tenemos que emplearlos de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, estos casos en los cuales la gente está desarrollando nuevas habilidades para desde su casa generar cosas, puede ser una manera, una vía, un escape. Pero sí es un problema enorme porque además de los trabajos que se perdieron por el propio freno de la economía, pues viene este otro, ¿no? Que es el freno por la automatización y que, como decía, no creo que se vaya a detener, al contrario, la pandemia está acelerando esa automatización, simple y sencillamente porque vemos que es mejor que las máquinas interactúen entre ellas o con los humanos en situaciones de riesgo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alex. Ahora sí, yo creo que ya hemos respondido todas las preguntas, así es que te agradezco muchísimo una vez más por tu participación. De verdad fue una gran ponencia y pues a todos nuestros asistentes también les doy las gracias por haber asistido. Ahí están los datos de contactos de Alex también. En caso de que quieran enviar más dudas o preguntas, puede ser por allá. O inclusive también si gustan enviarnos, les es más fácil en las redes de Question Pro. Estamos en Twitter como @questionpro_es y en Facebook y LinkedIn como Question Pro Latinoamérica. Alex, nuevamente muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por unirse. Y les estaremos enviando una grabación de este webinario también en caso de que quieran volver a verlo o se hayan perdido alguna parte en específico. Hasta luego.